porque Oh, además es abogado de inmigración. ¿cómo están Bien, ustedes? Muy buenos bien, días. bien, 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 ¿no? Quiero presentarlo primero porque el abogado Héctor Benítez, abogado de inmigración venezolano, a partir, esta es la primera presentación, pero lo vamos a tener por aquí frecuentemente para hablar de temas migratorios. Antes yo había preparado, abogado, buenos días, bienvenido. Muy buenos Antes yo días. había preparado este video porque tiene que ver con un artículo que usted ha hecho en las últimas horas y Ujú. es si podría venir o no a Estados Unidos Nicolás Maduro con Ciliadela Flores a un festival de la salsa. Porque parece, vamos a ver esto, parece que a estos señores les gusta la salsa. Vamos a ver esto un momento. Ahí los tienen, bailando salsa. Ahora, usted ha hecho un excelente artículo como abogado de inmigración y como venezolano, donde usted analiza qué posibilidades reales, abogado Héctor Benítez, existen que Estados Unidos le pueda otorgar una visa. Esto sería una visa como jefe de Estado, una visa normal. ¿Qué posibilidad hay? Cuéntenos, ¿cuáles son las No, categorías? mira, fíjate bien, lo primero que hay que entender es la dinámica que se está dando actualmente con respecto al sistema, régimen, el nombre que la gente le quiera calificar, que de facto lleva adelante Nicolás Maduro, ¿no? Para efectos de los Estados Unidos, ¿ok? El presidente legítimo es el presidente interino Juan Guaidó. Nos guste, nos desagrade, nos agrade, es el presidente que los Estados Unidos en este momento está reconociendo. Fue, digamos, el que se dio a través de la administración Trump, que definitivamente fue el que tomó el paso inicial y logró el reconocimiento de una buena cantidad de países. Y posteriormente el Departamento de Estado pues ha ratificado esa posición durante la administración Biden y lo hizo este último año. ¿Ok? Entonces, para efectos de los Estados Unidos, el presidente es Juan Guaidó. Por ende, no es factible que los Estados Unidos le den un reconocimiento presidencial a Nicolás Maduro, a los efectos de que pueda asistir a vínculos o relaciones diplomáticas con Estados Unidos. ¿Qué pasa? No podemos olvidar que, por ejemplo, en los Estados Unidos funcionan organismos multilaterales, en este caso como la OEA, la ONU, y aunque la OEA ha tenido una postura bastante dura, bastante recia con respecto a lo que es el régimen de Nicolás Maduro, la ONU, por contraparte, ha tenido una dinámica muy distinta. De hecho, no podemos olvidar que incluso Venezuela ha formado parte del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, ¿ok? Forma, es parte integrante y a través de la ONU no se ha dado un reconocimiento categórico sobre lo que sería el interinato como forma de representación del pueblo venezolano como presidencia. Entonces, de alguna manera, ante la ONU, sí sería factible que se dé de alguna forma una presentación por parte de Nicolás Maduro porque sigue siendo el reconocido ante ese organismo multilateral. Los Estados Unidos no les estaría dado pues lo que sería la prohibición de entrada para efectos de asistir a una asamblea específicamente ante la ONU, pero no para que venga a hacer bailes de salsa, ni para que venga a participar en ningún bailecito, ni festival, ni nada por el estilo. ¿Ok? Abogado, porque de hecho, cuando funcionarios, pasa igual con funcionarios cubanos, cuando Uh vienen a -huh, la ONU, que la gente dice, pero ¿cómo van a venir a la ONU? Es que eso está prescrito para Naciones Unidas, uh hay que -huh. dejarlos entrar, pero se les sitúa un radio donde pueden moverse dentro de la ciudad de Nueva York. Eso es cierto. Correcto, eso es totalmente cierto. Y el no hacerlo y de alguna manera ellos generar una violación a ese esquema, ellos pudieran definitivamente ser objeto de una aprehensión. No podemos olvidar que incluso tiene requerimientos por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y no cumplir con ese radio que tú bien estás estableciendo, pues de alguna manera los sujetaría al riesgo de ser objeto de aprehensión porque ya quedarían fuera del esquema de protección de la diplomacia de la ONU. Abogado, usted decía algo al principio, conversamos para los que están a través de la radio y los que están en YouTube están viendo el nombre, pero y en Facebook y la Uh -huh. aplicación de Actualidad Media, pero para los que están tanto a través de Éxito 107 FM como Mundial 990M, usted decía algo al principio, eh, el gobierno de Estados Unidos reconoce al gobierno de Juan Guaidó que Uh tiene -huh. limitaciones extraordinarias porque no puede emitir un pasaporte, o sea, el gobierno que está en Caracas es el gobierno, como usted decía, gobernante, dictador, lo que se le quiera llamar, de Nicolás Maduro. Ahora, Uh -huh. cuando el gobierno de Estados Unidos se sienta hace 3 semanas en una mesa de negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro,
sí, es cierto que reconoce al de Juan Guaidó, pero también reconoce al de Nicolás Maduro. O sea, allá hay una dicotomía que yo no sé si hay casos anteriores en la historia donde haya dos gobiernos en funciones. Uno, que es el gobierno que está en Caracas, asentado, que tiene el poder militar, que tiene el poder de emitir pasaportes, de controlar el Banco Nacional de Venezuela, y el otro gobierno que sí está reconocido desde el punto Ujú, de vista de apoyo democrático, pero ujú. ahí hay una gran dicotomía. ¿Cómo ve usted eso? No, definitivamente, ciertamente es una contradicción muy grande porque se supone que no debería haber ningún tipo de interacción o de encuentro con quien está ejerciendo el poder de facto, ¿ok? Más sin embargo, no podemos olvidar que, como tú bien lo estás indicando, incluso hasta en situaciones de guerra se han dado esquemas de conversaciones porque a veces son necesarias para poder llegar a algún tipo de solución. No estoy diciendo con esto que esté bien el paso que ha dado Estados Unidos de acercarse hacia el sistema o hacia el sistema de facto que tiene el régimen que existe actualmente en Venezuela, pero definitivamente es el que está aglomerando desde el punto de vista de los hechos a una masa de venezolanos muy importante. Estamos hablando de que en Venezuela permanecen, más allá de la diáspora que ha sido gigante, ha sido importantísima, permanecen fácilmente más de 26 millones de venezolanos y pues definitivamente el gobierno de los Estados Unidos ha venido de alguna manera tratando de viabilizar que existan formas en que la comunidad venezolana, en que la sociedad venezolana tenga acceso a algunos elementos que había perdido, como por ejemplo ahorita se está planteando la opción de vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela, hablan de la reasignación de licencias, en este caso para Chevron, para producción petrolera, etcétera. Entonces, digamos que de alguna manera se han venido ciertamente suavizando, pero no puedo hablar de que tampoco ha habido un reconocimiento total. Tanto es así que en días pasados la ministra, lo que sería la secretaria de Energía, ante una interpelación que le hacía Rick Scott, abiertamente preguntó, ¿usted le va a importar petróleo a Venezuela para satisfacer necesidades americanas? Y categóricamente dijo hace 2, 3 días, dijo, no, no está planteado, no vamos a importar petróleo, no vamos a establecer más allá de cómo se ha suavizado algunos puntos, algunos elementos, no vamos a profundizar ningún tipo de vínculo con el régimen venezolano. Yo no creo en ninguna afirmación política ni de un lado ni del otro. Usted por experiencia sabe Sí. que en política, de lo que le llaman el realpolitik es lo que no se ve Ujú. tras bambalinas. Una última pregunta con el abogado Héctor Benítez. ¿Cómo está la cuestión del éxodo venezolano? Lo que está ocurriendo en la frontera, estamos ahí rivalizando entre cubanos, venezolanos. Ahí hay un número bastante amplio. ¿Qué está pasando con los venezolanos que están llegando a la frontera? Mira, te lo voy a poner desde este punto de vista. A nivel de números en general, números oficiales, puede que el número incluso sea mayor, pero números oficiales, se habla de que la entrada de personas a través de la frontera sur estaba por el orden de las 7.800 personas al día. Y de ese número, definitivamente, el número más alto a nivel de cantidad de personas que se ha mantenido ha sido el número venezolano. Sigue indudablemente por volumen, digamos, sería la comunidad cubana y estamos empezando a ver un incremento también importante en la comunidad colombiana, que tiene, sin lugar a dudas, tiene un miedo bien fundado de constituirse un nuevo sistema de gobierno a través de este señor Petro, ahorita el 29, pues pueda tomar los rumbos similares al de Venezuela y al de Cuba. Entonces estamos viendo un incremento muy importante de estas comunidades. Abogado, el artículo 42, que no puede derogarlo el presidente Biden por orden de un juez federal, es el artículo mediante el cual el expresidente Donald Trump establecía que debido a la pandemia no se podían, había que procesar fuera de la frontera. Al no poderse derogar el artículo 42, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el futuro de estos cubanos, venezolanos, centroamericanos, colombianos que llegan a la frontera? ¿Los están procesando? No, fíjate, básicamente lo que se está dando de la mayoría, no te puedo decir que esté pasando con todos, pero sí la inmensa mayoría están siendo objeto de expulsión, objeto de devolución. ¿Qué sucede con el título 42? Que el título 42 no genera sanción migratoria, es básicamente una expulsión de territorio americano, pero no genera sanciones migratorias que de alguna forma viabilicen que se puedan interponer acciones por violaciones de crímenes federales por el reingreso ilegal o que la persona tenga acceso a un proceso y a un juicio migratorio para tratar de plantear un alivio migratorio. Entonces, de alguna forma, se están generando la devolución de la inmensa mayoría de las personas, pero
Al mismo tiempo, buena parte de esas personas que son expulsadas intentan nuevamente reingresar y ese número no está claro cuántos de ellos a través de un segundo o tercer intento han logrado ingresar a territorio americano. A manera de resumen, agradeciendo su presencia esta mañana aquí, abogado Héctor Benítez, abogado venezolano, la solicitud, para recapitular, la solicitud de visa que haría Nicolás Maduro con Cilia Flores para venir al Festival de Salsa en New York, ¿usted no cree que sea viable? Para, A Naciones Unidas sí, pero a otra cosa no. a otra cosa, desde mi punto de vista, sería Además, porque, categóricamente perdón, negada. hay una orden de captura, hay una Por recompensa eso, por Maduro. lo que te comentaba, el Departamento de Justicia tiene una orden de captura, entonces difícilmente le puedan en esas circunstancias otorgar una visa, salvo a la asistencia o una actividad multilateral ante la ONU. Sería la única forma. Muchas gracias, abogado A Héctor usted, Benítez. a ustedes, que Primera, les vaya muy bien. primera, pero no va a ser la última. Le vamos a tener por acá y le vamos a llamar Claro. frecuentemente. Muchas gracias.